Cuando Federico el Grande, el rey de Prusia, solicitó ese cupellán para darle, en una palabra, la evidencia más fuerte para la validez de la Biblia, pues la respuesta de su capellán, Israel, únicamente Israel. Mira, la existencia del pueblo judío, mucho después de que hayan muerto otras grandes civilizaciones, es testimonio de la confiabilidad de la palabra de Dios. De hecho, el domingo pasado fue el 69 aniversario del Día de la Independencia del moderno Estado de Israel. Fue el 14 de mayo de 1948 que Ben Gurión, David Ben Gurión, el primer ministro de la nación, declaró al mundo el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, conocido como el Estado de Israel. Pero aunque sea un relativamente moderno Estado en el escenario mundial, el pueblo de Israel vuelve a la antigüedad. Fueron hace unos 4000 años que Dios trajo a la nación judía la existencia como su pueblo escogido y especial, dándole muchas promesas muy maravillosas acerca de un reino venidero y una tierra para poseer las bendiciones de la salvación. Y esa es la razón por la cual los ha preservado todos estos siglos. Es para cumplirle todas estas maravillosas promesas, todas estas promesas que les ha hecho. Y a pesar de que rechazaron a Jesús como el Mesías, Dios no los ha rechazado a ellos. Él cumplirá todas sus promesas a Israel, que este es el mensaje de Romanos 9 a 11. Eso dice su palabra, que Él las va a cumplir. Ese es el mensaje principal de estos capítulos. Dios es fiel y justo en sus tratos con el pueblo judío. Esto es su pueblo elegido y ellos seguirán siendo su pueblo escogido. Pues como dice Pablo en Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Él no se lo echa para atrás. Ahora, en la época de Jesús y sus apóstoles, la nación de Israel era el único pueblo de Dios. No había ningún otro grupo de personas, ninguna otra nación, ninguna otra entidad sobre la faz de la tierra que fueran reconocidos como privilegiados de Dios y el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, todo eso iba a cambiar con una declaración que le hizo Jesús a sus discípulos en Mateo 16:18. Le dice a Pedro, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esta declaración Jesús reveló que iba a crear un grupo de creyentes, un grupo de creyentes que él los llamaría no Israel, pero iban a ser llamados su iglesia, su iglesia. Esto era algo nuevo, esto no existía. Esto no existía cuando Jesús dijo estas palabras. Nunca se había mencionado en el Viejo Testamento. Y por eso se refirió a la iglesia como algo que iba a pasar en el futuro, cuando dice, yo edificaré mi iglesia en el futuro. Ahora, como les mencioné la semana pasada, porque nosotros podemos ver, fue la primera vez que Jesús mencionó el concepto de la iglesia a sus discípulos. Pero sin embargo, aunque él quizás no había usado la propia palabra iglesia anteriormente, Jesús ciertamente había indicado durante su ministerio que en el futuro aquellos que llegaran a creer en él compondrían su iglesia. Consistiría en tantos gentiles al igual que judíos. Eso no era un secreto. Primero vemos esto en Mateo 8, 5 a 12, cuando vemos en el versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, un romano gentil, diciéndole, Señor, mi criado está prostrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, ahora lo que Jesús está diciendo es que en el futuro muchos gentiles del oriente y del occidente, es decir, aquellos fuera de lo que es Israel, ¿no?, creerán en él en la forma que este centurión gentil creyó en él, como creyó el centurión. Y con tanta fe, confiando en su palabra, ellos se van a unir. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas judíos en su reino. Pero tristemente Jesús dijo, muchos judíos que esperaban estar en su reino no lo iban a estar. Aunque son los descendientes físicos reales de estos patriarcas. Entonces eso vemos que es la primera vez que Jesús en sí está mencionando de que van a entrar gentiles al reino al igual que judíos. Y más tarde, hacia el final de su ministerio, nuestro Señor dejó muy claro que los gentiles serían incluidos en su iglesia otra vez. Vemos en Juan 10, 14 a 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces aquí Jesús dice que no solamente iban a ser ovejas judías que oirían su voz y vendrían a fe en él. Tendría otras ovejas, hablando de las ovejas gentiles, por las cuales él también daría su vida y que también respondrían a su llamada a la salvación. Entonces aquí precisamente son las ovejas gentiles que él está mencionando. Entonces aquí es muy claro lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, aunque no había mencionado la palabra iglesia, vemos muy claramente el concepto. Iban a ser incluidos como su gente. Pero aquí nos preguntamos, ¿por qué fue que en este momento que Jesús escogió sacar a relucir el concepto de la iglesia? ¿Por qué en este punto de su ministerio? Nunca lo había mencionado antes. De lo que nosotros podemos ver, nunca se había visto ninguna mención de este tema. Bueno, la razón es que su ministerio terrenal estaba llegando a su fin. Después de haber sido rechazado por los judíos, por los líderes religiosos judíos, entonces él empezó a concentrarse mucho más esmeradamente a discipular precisamente a sus discípulos, discipulándolos en privado, preparándolos para el momento, cuando él ya no iba a estar físicamente en la tierra. O sea, cuando llegamos a Mateo 16, solo falta como medio año hasta el momento de la detención, de la muerte, de la resurrección y su retorno al Padre en el cielo. Y él sabe, el Señor lo sabe, como Dios lo sabe. Por lo tanto, según el versículo 13 de Mateo 16, el que vimos la semana pasada, él lleva a sus discípulos hacia el norte, al norte de Israel, a un barrio gentil que se conoce como Cesarea de Filipo. Y en esta región, asociada con dioses paganos muertos, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes piensan que Él es? De los 12 discípulos, solamente Pedro habla y declara lo que se ha convertido en la confesión más famosa. Dice en versículo 16, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, por la cual Jesús le responde que ningún ser humano lo había convencido de esta verdad. Dios es el únicamente que le ha bendecido al revelarle esta verdad a su corazón. Lo ha bendecido al darle esta verdad. Entonces nuestro Señor les dice a Pedro y al resto de los apóstoles que lo escuchen, refiriéndose ahora a lo que le va a pasar a él en el futuro. A la luz de la cercanía de su muerte y resurrección, que conduciría a su ascensión y retorno a la gloria en el cielo, Él quiere que sepan que se va a crear un nuevo grupo de seguidores llamado la iglesia. Esta iglesia será una comunidad de discípulos con ideas afines que creerán lo mismo que Pedro había acabado de confesar. El hecho de que Jesús es el Mesías humano y el divino Hijo de Dios. Y además,
que Pedro iba a tener una parte muy clave en la construcción y en el establecimiento de esta iglesia. Y esto es lo que quiero que entiendan. En el momento de estarle revelando a Pedro lo que sería su rol en la construcción de su iglesia, aquí es que Jesús nos revela varias verdades, importantes verdades de la naturaleza de esta iglesia que se iba a construir. Y esta es precisamente lo que esto es la serie que estamos ahora estudiando. Y estas verdades son extremadamente importantes que la entendamos, porque aquí es a donde obtenemos lo que es nuestra teología fundamental y la comprensión sobre la iglesia y cómo tiene que funcionar. Y no lo conseguimos de las tendencias y las modas contemporáneas, de lo que está de moda en el momento. Si usted quiere saber de lo que se trata la iglesia, tanto en la Universidad Universal, que es formada por los creyentes que han confiado en Cristo como su Salvador, al igual que las iglesias locales, que son reuniones individuales de creyentes en todo el mundo, tenemos que entender estas verdades acerca de la iglesia. Tenemos que en verdad tener un entendimiento profundo de lo que Jesús nos reveló en estas palabras de Escritura y que después se desarrollaron y se ampliaron en las Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces el domingo pasado se identificaron precisamente de este versículo en Mateo 16 dos verdades claves que Jesús nos reveló acerca de la naturaleza de la iglesia. Primero nos dijo que su iglesia sería construida sobre una roca sólida. Mateo dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces con estas palabras Jesús nos está diciendo que su iglesia va a ser construida sobre una base de roca sólida, que significa que su iglesia será capaz de soportar todas las fuerzas del mal que vinieran en su contra. Sería firme, sólida. O sea, ¿qué tipo de base puede manejar todas las fuerzas del mal que le vengan en su contra a través de todos los siglos? Solamente una base que consiste en las verdades de la palabra de Dios. Entonces no importa, independientemente de las fuerzas de la persecución y los ataques que ya se han pronunciado contra la iglesia y van a seguir viniendo en contra de la iglesia se mantiene en tierra firme, está sólida, porque ella se establece sobre lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es inmovible, que es inmutable, y sobre su obra de salvación. Y entonces la iglesia no es inmovible. Como dice el escritor del himno, nos dice, mi esperanza se basa en nada menos que en la sangre y justicia de Jesucristo. No me atrevo a confiar en el marco de lo más dulce, pero totalmente me reclino en el nombre de Jesús. En Cristo la roca sólida me mantengo. Todo otro terreno es como la arena que se hunde. Este himno en inglés tan bello nos dice lo que es la base sólida que es Cristo. Todos los verdaderos creyentes son arraigados y cimentados en el Evangelio independientemente de lo que tengan que soportar en esta vida. El mensaje de la Biblia es que lo que les trajo la vida eterna y sus vidas se basan en este mensaje. Este 31 de octubre se marcan los 500 años del inicio de la Reforma. Fue en este día, en 1517, que Martín Lutero clavó sus 95 tesis de protesta en contra de la Iglesia Católica en la puerta del castillo en Wittenberg, Alemania. Ahora, al hacer esto, Lutero no tenía ninguna idea de la reacción que le venía. No pudo prever toda esta reacción, tanto los a favor como los en contra de lo que él estaba declarando. Y los que estaban en su contra eran muy poderosos. Él se enfrentó a toda la fuerza de la Iglesia Católica encabezada por el Papa Leo, que despreciaba a Lutero y se refería a él como el alemán borracho. Pero Lutero estaba firme y en debate tras debate con teólogos católicos se mantuvo firme sobre la autoridad de la palabra de Dios. Esto era su roca segura de la cual no lo iban a mover. Y 500 años más tarde, el pueblo de Dios todavía está parado sobre las verdades inspiradas de las Escrituras, de las cuales no serán apartadas, sin importar cuánta oposición y hostilidad que enfrentemos. Pero ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cómo llegó la iglesia a estar tan firmemente anclada en la palabra de Dios?
¿Cómo llegamos a esta firmeza? Bueno, la respuesta es que en los primeros días de la iglesia, como leemos en el libro de los Hechos, los apóstoles predicaban estas inspiradas verdades acerca de Cristo y la salvación. Salvación y gracia, no había ninguna acción humana en la salvación. Y el más prominente de estos predicadores fue Pedro, cuyo nombre significa roca. Y por eso Jesús dijo que edificaría su iglesia a través de Pedro, la roca, y su prédica del evangelio, que era fuerte y sólida como una roca. Aunque todos los apóstoles predicaron la palabra, no hay duda de que Pedro era la figura principal apostólica en los primeros días de la historia de la iglesia, el que Cristo usó primordialmente para iniciar su iglesia. Él valientemente, Pedro, proclamó la palabra de Dios en el día de Pentecostes y 3,000 almas fueron convertidos a la iglesia de Cristo. Y que en continuación de prédica audaz, muchos más individuos de Pedro, muchos más individuos llegaron a la salvación y fueron añadidos a la iglesia. Y saben que la iglesia todavía se está construyendo sobre esta base segura del mensaje de Pedro y de los otros apóstoles. Si usted ha sido recientemente renovado, usted está construyendo su vida sobre esta roca, lo que es la palabra. Y el Señor lo ha agregado a usted a la iglesia. Y la iglesia, porque la iglesia sigue construyendo sobre esta base segura del evangelio. Este mensaje fue escrito, inspirado por Dios, escrito y grabado para nosotros, lo que es el Nuevo Testamento. Esa es la primera clave, que la iglesia sería construida sobre la roca sólida de Pedro y La segunda verdad clave que Jesús nos dio acerca de la naturaleza de la iglesia, que estaba a construir, es que la iglesia estaría bajo su soberana autoridad. Entonces continuamos en el versículo 18. También digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vemos que es mi iglesia, la iglesia del Señor. Ahora, después de decirle a Pedro el papel clave que él iba a tener en la construcción inicial de la iglesia, Jesús entonces le deja claro que ni Pedro ni ningún otro apóstol serían responsables de la construcción en sí de la iglesia. Esa responsabilidad era exclusivamente de él. Esa le pertenece a Cristo. Edificaré mi iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, como vimos en nuestro estudio la semana pasada, esta declaración de Jesús siendo el constructor de la iglesia estableció el hecho importante que sería únicamente su tarea la de atraer gente a su reino mientras construía su iglesia. Mientras que vemos que el Señor ciertamente utiliza a Pedro y a otros testigos del evangelio para salvación de los individuos, porque la fe viene por la prédica de la palabra. Él es el único capaz de soberanamente cambiar los corazones de hombres y mujeres y efectuar sus conversiones. En otras palabras, es solamente por la obra soberana de Cristo, de gracia, que la gente son convertidos y transformados de ser enemigos hostiles de Dios a aquellos que creen en Él y se rinden a su señoría. Ahora, tomamos bastante tiempo la semana pasada para explorar la manera en la cual el Señor trae estos pecadores hostiles y egoístas, como nosotros éramos a sí mismos. Él soberanamente regenera a aquellos que están muertos en sus pecados e iniquidades. Eso es Efesios 2. Pero escuchen, porque incluso antes de que Él haga su trabajo milagroso de la regeneración, la Biblia nos dice que en la eternidad pasada el Padre eligió a aquellos que regeneraría y salvaría. Y esto en la eternidad pasada los escogió. Y estos elegidos formarían la iglesia de su Hijo. Todo esto empezó en la mente de Dios en la eternidad pasada cuando Él nos eligió. Esto en Efesios 1 lo vemos. Entonces, somos miembros de la iglesia de Cristo, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, 4 a 5 vemos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y todos aquellos que Él, que ha elegido y predestinado, inevitablemente vienen a la fe en Cristo como su Salvador.
Como Pablo resalta en el versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros escuchamos el evangelio, creímos el evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo para toda la eternidad. Sin embargo, para entender cómo llegamos a este punto, de lo que es creer el Evangelio para que Jesús pueda construir su iglesia, es importante tener en cuenta de que antes que el elegido llegue a estar interesado, sea capaz o deseoso de venir a Cristo para salvación, necesita más que solo un cambio externo religioso, necesita vida espiritual. Y es que como Pablo nos dice, todos venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa heredada de nuestro padre caído, de Adán. Y nos demuestra no solamente que demuestra que somos espiritualmente muertos, incapaces de responderle a Dios, pero además somos además realmente hostiles y opuestos a Cristo y a las elevadas morales y las normas de su palabra. Y si usted leyera algo en la Biblia que dice no haga esto, usted estaría pero molesto, porque somos hostiles a la palabra. Como no me digas a mí cómo yo tengo que vivir. Eso es lo como éramos antes de la salvación. Ahora, lo que esto significa prácticamente es que en nuestra vida diaria, cotidiana, antes de nuestra conversión, hacíamos lo que queríamos hacer, complaciendo los deseos de la carne y de la mente, como decía en Efesios 2:3. Y resistíamos activamente al Señor y que gobernara sobre nosotros. Nos negábamos a doblar nuestro corazón terco, obstinado ante la autoridad de Jesucristo y su palabra. Por lo tanto, la única manera que los elegidos pudieran llegar a Cristo para salvación es primero recibiendo vida espiritual y una nueva naturaleza que desea seguirle, obedecerle. Y es precisamente esa nueva naturaleza es lo que nos da el deseo de seguir y obedecer a Cristo. Porque eso es precisamente lo que hace el Padre cuando Él llama a uno de sus elegidos a Cristo. Vemos en Juan 6:44. Y es un versículo maravilloso. No sé cómo Jesús podría haberlo dicho más claramente. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Él. A menos que el Padre lo llame. Entonces, Jesús lo que te decía, nadie tiene la capacidad ni tiene el más mínimo interés en venir a Él para salvación, al menos que el Padre lo traiga a Cristo. Y después puede, después que lo llame, lo traiga, después que puede y llegará. Cuando Dios llama a alguien a Cristo, Él entra a su vida y les da por su gracia la vida espiritual, lo que es el ser renovado, nacido de nuevo, la regeneración. Y ahora porque tienen una nueva y una divina naturaleza que quiere seguir al Señor, que ahora alegremente se arrepienta y cree en el Evangelio, entregan sus vidas a Cristo como Señor y como Salvador. Y esto es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y le doy a ellos la vida eterna. Nos alegra en ese momento abandonar nuestro pecado y sentirlo una vez que oímos que el Señor nos renueva. Pero solo le seguimos porque Dios primero nos ha dado vida espiritual y una nueva naturaleza. Y es esta nueva naturaleza dentro de nosotros que desea y nos da el poder para venir a Cristo para la salvación. Y el momento que llegamos en arrepentimiento sobre nuestro pecado y confianza en su muerte, en nuestro nombre, nos convertimos en ese momento en parte de la iglesia que Jesús está construyendo. Señores, esto es como Jesús construye su iglesia, como edifica su iglesia, uno por uno. Él trabaja en la vida de las personas que Él ha escogido para salvación en la eternidad pasada, como dijimos, y produce su conversión en un momento determinado en el tiempo. Si no lo hiciera, nadie vendría a Él. Si no lo hiciera, nadie vendría jamás. Y entonces no habría ninguna iglesia. Así que entienda que si usted es un creyente, esta es la única razón que usted cree en Él y es la única razón por la cual usted está salvado.
Su conversión no subió porque usted fue más espiritualmente perceptivo que otros en entender las verdades del Evangelio o que tuvo suerte. La palabra suerte la odio, por cierto, en que alguien viniera con paciencia y claramente le explicara el Evangelio. No, no, usted no tuvo nada, ninguna poder ahí para salvación. Ahora es cierto que Dios utiliza testigos humanos muy pacientes y cariñosos en el proceso de llamarle a sí mismo, pero fue Cristo mismo quien soberanamente obró en su vida, con la convicción de su pecado, convenciéndole de su condición perdida y le dio una comprensión del significado de su muerte, la muerte de Cristo y significado de la vida nueva, al igual el arrepentimiento y la fe para creer en Él. Y entonces le da nueva vida. Charles Spurgeon, el conocido pastor británico del siglo XIX, él tuvo una gran declaración sobre el tema de cómo él llegó a cambiar su mente acerca de su conversión al cristianismo. Él se llegó a darse cuenta de que todo era de Dios y él no tuvo nada y nada de él. Él nos escribe, entonces las palabras de Spurgeon. Cuando venía a Cristo, pensé que, y él tenía creo como de unos 16 años. Cuando venía a Cristo pensé que lo estaba haciendo yo. Y aunque buscaba al Señor con fervor, no tenía idea que el Señor me estaba buscando. Creo que al principio el joven convertido no está consciente de esto. Recuerdo el día y la hora cuando primero recibí estas verdades en mi alma. Cuando fueron, como dice John Bunyan, quemadas en mi corazón como un hierro caliente y puedo recordarme cómo me sentía, que había crecido de repente de niño a hombre, que había hecho progreso en el conocimiento de las Escrituras por haber encontrado una vez por todas la clave para la verdad de Dios. Una noche, cuando estaba sentada en la casa de Dios, no pensaba mucho sobre el sermón del predicador, no lo creía. Ve, esto es lo que él dice, él no estaba creyéndole al pastor. De repente pensé, ¿cómo llegaste a ser cristiano? Preguntándose a sí mismo, busqué al Señor. Pero ¿cómo llegaste a buscar a Jehová? La verdad me pasó por la mente por un momento. No lo hubiera buscado al menos que alguna influencia previa me hubiera impulsado. Oré, pensé, medité, pero luego me pregunté, ¿y cómo vine yo a orar? Yo fui inducido a orar leyendo las escrituras. Y entonces, ¿cómo vine a leer las escrituras? Sí, las leí, pero ¿qué me llevó a hacerlo? Entonces en un momento vi que Dios estaba en el fondo de todo y que Él era el autor de mi fe y la entera doctrina de la gracia se me abrió y de esa doctrina yo no me he apartado hasta este día y deseo hacer de ella mi confesión constante. Él dice, atribuyo mi cambio completamente a Dios. Ahora espero que usted pueda ver y decir lo mismo acerca de su salvación, como lo que dijo Spurgeon acerca de la suya, que su salvación es atribuida completamente a Dios y no a usted por haber tomado la decisión correcta de confiar en Cristo. Esta doctrina de la elección soberana y la regeneración no es simplemente una cuestión académica, abstracta, que tiene poco que ver con su vida diaria. Por esto es que yo le pongo tanto empeño y tanto énfasis, su entendimiento de cómo Cristo construye su iglesia, si lo hace soberanamente o si usted cree que usted tuvo una parte decisiva en él, eso es lo que va a determinar su visión de Dios. Va a determinar cómo usted cree en Dios. ¿Usted cree que usted lo hizo o que lo hizo Cristo? Quienes atribuyen su salvación totalmente al Señor, como hizo Spurgeon, no pueden sino estar parados en asombro, alabanza, temor de Dios y su gracia. Y como consecuencia tener un punto de vista elevado de lo que es la soberanía de Dios. Y constantemente entonces estar en alabanza, agradecimiento y adoración por su salvación, sabiendo que todo se lo deben a Él. Todo es por Él. Es una teología centrada en Dios. ¿Entienden totalmente depravados que una vez eran? La incapacidad que tenían de venir a Cristo de su propia cuenta. Y por lo tanto, están parados en el temor de Jesús, el que nos ama, que nos elige, que murió por nosotros, que nos regenera, que nos dio arrepentimiento y nos dio la fe como un regalo, para hacernos parte de su iglesia.
Ahora, regresando a nuestro texto en Mateo 16, 18, es importante que en verdad entendamos que cuando Jesús le dice a Pedro que él edificaría su iglesia, el Señor se revela a sí mismo como el constructor soberano de la iglesia. Pero quiero que se fije de otra cosa sobre la declaración que le hizo a Pedro acerca de la iglesia. Se refiere a la iglesia precisamente como mi iglesia. Entonces, esto lo empezamos a ver la semana pasada, mencionando brevemente que esto significa que Cristo es el único jefe y el Señor de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él, no ningún pastor, no un consejo de ancianos o mismo la congregación. La iglesia, que significa cada verdadero creyente que está en la casa de Dios, pertenece a Jesús por la sencilla razón de que Él nos compró con su sangre. Por eso que los escritores del Nuevo Testamento se refieren tan a menudo a sí mismos como esclavos que pertenecen a Cristo, que Él es su maestro. El apóstol Pablo, cuando le está reprendiendo a los corintios por sus inmoralidades sexuales, les dice esto, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ellos tienen un Señor a quien le pertenecen, y ese Señor es Cristo. Entonces le está diciendo que ellos no tienen derecho a hacer lo que querían hacer sobre sus cuerpos. Tienen ahora otro Señor gobernando. Ahora, con este entendimiento que Jesús es la cabeza de la iglesia, es donde terminamos la semana pasada. Ok. Entonces, ahora ya con reiterar el hecho que Jesús edificará su iglesia. Quiero con el tiempo que nos queda esta mañana ver un tema muy importante. ¿Cómo Jesús dirige a su iglesia? Si la iglesia le pertenece a Él es el Señor, Él es el gobernante, Él es la cabeza. De manera práctica, ¿cómo el Señor gobierna su iglesia? ¿Cómo reina Él sobre su pueblo, sobre su gente? ¿Cómo la dirige? ¿Cómo conduce su iglesia en lo que es las sendas de justicia, en el camino de la rectitud? Bueno, según el Nuevo Testamento, Cristo reina sobre su iglesia a través de hombres calificados en varias iglesias locales. Y esto en todo el mundo lo hace de esta manera. Y cuando nos fijamos en todas las iglesias que hay, todas las diferentes iglesias locales que se presentan en las páginas del Nuevo Testamento, vemos un patrón que sobresale sobre lo que es el liderazgo de la iglesia, un patrón que nos enseña cómo Cristo diseñó la gobernanza de su iglesia. Y el patrón es este: Cristo, el jefe de la iglesia, reina en su iglesia a través de un grupo, una pluralidad de hombres piadosos, un equipo de pastores, todos iguales en autoridad, que le enseñan a su pueblo su palabra, que es la Biblia. Así es como Él reina sobre la iglesia. Estos hombres son conocidos por varios nombres en el Nuevo Testamento, a veces como ancianos, a veces como pastores y a veces como supervisores o obispos. Pero todos se refieren a la misma, a la misma labor, la misma oficina y se usan intercambiados. Vemos en Hechos 20, 17. Vemos en el versículo 17. Lucas, el autor de Hechos. Desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y llamó a los ancianos de la iglesia. Sí. Y también nos dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros
y de todo el rebaño en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Para pastorear, esa es su labor, la cual Él, el Señor Cristo, compró con su propia sangre. Entonces, como dice, los supervisores son los los ancianos son los supervisores, también son pastores, pero todos son sinónimos. Entonces también vemos en Tito otro ejemplo. Por esta causa te dejé en Creta. Le dejó a Tito, le está hablando Pablo a Tito, te dejé en Creta, en la isla de Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En toda ciudad. En otras palabras, está hablando en cada ciudad donde puso una iglesia, que designe ancianos para el liderazgo. Y también el Señor especifica calificaciones, porque el obispo debe ser irreprensible. O sea, aquí están las calificaciones, lo que es el carácter. Todos estos títulos se usan como sinónimo. Entonces, nos preguntamos por qué la Biblia usó 3 títulos diferentes para describir al mismo líder de la iglesia. Y la respuesta es porque cada uno de estos títulos nos da una perspectiva bastante única en el tipo de líder que Cristo quiere para su iglesia. Y esto es bastante importante. Y esto le voy a poner también bastante énfasis. La iglesia nunca se va a levantar más arriba de lo que es el liderazgo que tiene la iglesia. Va a determinar el calibre de la iglesia. Nunca se va a elevar espiritualmente más allá del nivel del liderazgo que tenga. Entonces, ¿qué significa primero anciano? La palabra en sí literalmente significa maduro o alguien mayor. Pero en el sentido de la iglesia no necesariamente son hombres que sean mayores en edad. Por lo menos Timoteo no era mayor, más bien era joven. De hecho, era tan joven que leemos en 1 Timoteo 4 que algunos de la iglesia despreciaban a Timoteo precisamente por ser tan joven. Cuando el Nuevo Testamento habla de los hombres que son ancianos, se está refiriendo a madurez espiritual, no a una edad física. Todos reconocemos que hay algunos hombres cristianos que son mayores de edad, avanzados de edad físicamente, pero espiritualmente siguen siendo muy inmaduros. No evidencian lo que llaman una gran cantidad de sazón espiritual, a pesar de sus años. Y hay algunos hombres cristianos que son relativamente jóvenes, pero son bastante maduros espiritualmente. Por cierto, vamos a oír de uno esta noche. Por lo tanto, la palabra ancianos nos dice que estos que Cristo elige para gobernar son hombres espiritualmente maduros en términos de su carácter cristiano. Entonces, por eso se les llama ancianos. Entonces, ¿qué es de las palabras supervisor, obispo y pastor? Entonces, ambas de estas palabras también destacan el trabajo que se lleva a cabo por los ancianos. Entonces, cuando se usa anciano, se habla del carácter. Cuando se habla de obispo, supervisor, estamos hablando de lo que es las responsabilidades. Están supervisando lo que es el manejo de la iglesia. Entonces, supervisando es como mirando por encima sobre lo que es toda la obra de la iglesia. Y la palabra pastor significa que tienen la responsabilidad de alimentar y proteger las ovejas de Dios con la palabra de Dios, literalmente como un pastor lo haría con sus ovejitas. Mira, la palabra pastor no es tanto un título que una función de todos los que ya son, de los que son ancianos. Porque la tarea primordial y la función de cada anciano es la de pastorear. Y la forma en que lo hacen es a través de la enseñanza de la palabra al rebaño.
Ahora, independientemente del título que se usa para escribir los líderes de la iglesia, el Nuevo Testamento nos presenta estas verdades tan esenciales acerca de estos hombres por la cual Cristo reina sobre su iglesia. Entonces hoy, el próximo domingo, les voy a enseñar algunas de estas verdades tan esenciales sobre estos hombres que el Señor Cristo usa para reinar sobre su iglesia. Estas verdades no son negociables, no son alteradas para adaptarse a una iglesia particular o una situación particular, o alguna ubicación particular. Estas verdades acerca de los que dirigen la iglesia son verdades bíblicas. No varían de cultura a cultura, permanecen constantes en cualquier cultura donde el Señor haya sembrado una iglesia. Ahora, solo tenemos hoy tiempo para examinar una de estas verdades esenciales sobre líderes de la iglesia, y es que según el modelo presentado en el Nuevo Testamento, podemos ver que el liderazgo en la iglesia está siempre en una forma plural. Lo que significa que cada iglesia mencionada en los primeros días del cristianismo era conducida por un equipo de varios pastores o ancianos, no por un líder único. Ahora, la Biblia no nos limita en cuántos ancianos tiene que tener cada iglesia, no dice específico número. Eso es como el Espíritu Santo conduzca en el liderazgo. Pero cuando examinamos las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, encontramos que todos tenían más que un pastor, más de un hombre como pastor. Aviso que con frecuencia el Nuevo Testamento se refiere a una pluralidad de ancianos que sirven en una iglesia. En Hechos 14, el versículo 21, Pablo y Barnabé han sembrado algunas iglesias. Y entonces ahora vamos a ver qué dicen Pablo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí leemos entonces que Pablo y Bernabé nombraron precisamente ancianos para pastorear a cada una de estas iglesias que se estaban fundando. También en Hechos 20:28 ya vimos que la iglesia de Efeso consistió también en un número de ancianos. Y Tito 1, que cuando vimos que cada iglesia individual en la isla de Creta tenía una pluralidad de ancianos. También vemos en Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? 1 Pedro 5:1-2, ven Pedro, escribiendo todas las iglesias en Asia Menor, se dirige a sus líderes como el anciano entre ellos. Él se está hablando de uno entre ellos. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. En Filipenses 1:1, Pablo comienza su carta dirigiéndose a la congregación y sus líderes. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Los obispos, que son los supervisores. Ahora, la iglesia de Filipos era típica de todas las iglesias fundadas por Pablo y era dirigida por los supervisores y diáconos. Diáconos, los que sirven en la iglesia ayudando a los ancianos en la realización de diversas tareas de la iglesia. Nadie nunca se pregunta sobre lo que es la pluralidad de diáconos. Yo nunca he visto que hay un diácono por congregación, pero sí siempre hay discusión sobre lo que es la pluralidad de ancianos. Ahora he mencionado todas estas iglesias para que puedan ver que no había ninguna iglesia en los días cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito que fue conducida por un solo pastor principal o por un consejo de hombres de negocios o por una mayoría democrática de la congregación.
pero siempre por un equipo pastoral de hombres llamados ancianos. Entonces la pregunta es ¿por qué es así? ¿Por qué construyó Jesús su iglesia para que fuera gobernada por un grupo de pastores en vez de un pastor principal? ¿O porque no escogió otra manera de dirigir su iglesia? Bueno, puedo pensar en varios beneficios prácticos, por lo menos. La primordial que varios hombres se equilibran y se complementan en sus áreas fuertes y débiles. Eh, Una pluralidad de hombres protege la iglesia de tener un líder obstinado que domina la iglesia para su propio beneficio. La tarea de pastorear una iglesia es demasiado grande para un hombre. Pero, a pesar de todas estas razones prácticas, hay una razón principal que les sugiero por la cual Jesús lo diseñó de esta manera. Fue para que se cimentara la verdad de que Él, y no un hombre, en una congregación debe ser exaltado como el líder supremo de la iglesia. Entonces, Él es el que la iglesia es de Él. Entonces escucha estas palabras de Alexander, de su excelente libro Eldership Bíblico, que es liderazgo de ancianos bíblicos. La razón más probable de la pluralidad del liderazgo fue que los primeros cristianos sabían que Cristo estaba presente únicamente con ellos como jefe, señor, pastor y supervisor. Esto no era solamente una idea teórica, un concepto para los primeros cristianos, era una realidad. Cristo era todo lo necesario para estar en completa comunión con Dios y el uno con el otro. La persona y obra de Cristo era tan infinitamente grande, final y completa que nadie, aunque fuera solamente en apariencia, dejaría disminuir la importancia de su presencia y la suficiencia de su pueblo. Así, en el primer siglo, ningún cristiano se atrevía a tomar la posición o el título de jefe, supervisor, pastor o líder. Estamos tan acostumbrados a hablar del pastor que no paramos a darnos cuenta de que la escritura no lo hace. Señor, la tendencia que nosotros tenemos es la de exaltar a los hombres, incluso hombres que ni siquiera quieren ser exaltados. Y esto es un gran peligro para una iglesia local, porque entonces nuestro enfoque se convierte en hombres en vez del Señor. Y tenemos que mantener al Señor al centro. Cristo no edificó su iglesia para centrarse en pastores humanos. Él concentró su iglesia para centrarse en Él como el exaltado, el pastor supremo. Bueno, en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Les leí antes de Colosenses, ya esta mañana. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, ellos tenían que exaltarlo a Él, no a ninguna persona. Y dijo en 1 Corintios 1, 11 a 13, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cleo, que hay contienda entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo diciendo a los corintios que no lo exaltaran. Estaban exaltando a Pablo y a los otros líderes de la iglesia como si fueran prominentes filósofos griegos, que esto parece que eran las estrellas de rock de esos días, los filósofos. Y Pablo rechaza este tipo de pensamiento y él regresa la atención hacia donde tiene que estar, en Cristo. Y esto era un problema tal en Corintios que Pablo le tiene que recordar una vez más, en unos capítulos más adelante, hablándoles ellos fuertemente, en 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, no soy simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento.
Así que ni el que planta, ni el que riega, ni el que siembra, el Señor es el que da el crecimiento de la iglesia. Cuando una iglesia se enfoca demasiado en sus líderes humanos, en los hombres, pierde de vista el hecho que Dios es el que hace crecer la iglesia. Y mire, un enfoque en los hombres es prueba de carnalidad y falta de madurez espiritual. Jesús está construyendo su iglesia y Él es el único que se tiene que adorar, escuchar y obedecer. Y Él puede, y Él sí gobierna a través de una pluralidad de ancianos, pero solamente Él es el soberano, y es solamente a Él a quien glorificamos. David es el que mejor lo dijo en el amado Salmo 23, cuando dijo que el Señor era su pastor. Y entonces le pregunto, Él es su pastor. Él es a quien busca para su vida espiritual, para su crecimiento, para su madurez, más que a los hombres. Mire hacia Él en vez de a hombres. Jesús ha diseñado su iglesia para que sea únicamente Él que reciba la gloria. Todo lo demás es idolatría. Así que adórenlo, alábenlo, ámenlo, obedézcanlo, como el soberano que nos ha traído la salvación. Y si usted no lo conoce como Señor y Salvador, entonces le encomiendo, porque únicamente Él es que le puede salvar su alma perdida. Usted está perdido sin Él. Voltéese de su pecado, arrepiéntese y ponga su confianza en Cristo únicamente. Esa es la única base para salvación. Voy a cerrar en oración y después vamos a llamar a nuestros nuevos miembros de la iglesia. Y quiero que les den la bienvenida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Jesús, por construir tu iglesia y que podamos seguir el patrón que tú has puesto en las Escrituras. Que tú seas el exaltado y no ningún hombre. Que tú seas el que adoramos, el a quien miramos y que continúe construyendo su iglesia. Oramos que los que no son salvos, Señor, que están aquí, a lo mejor oyendo, que tú les abras sus corazones, Señor, que los llames a ti.